Bueno chicos y chicas, continuamos entonces con el estudio de las máquinas rotantes, el motor a inducción trifásico. Habíamos quedado en la clase anterior que nuestro circuito equivalente estaba constituido por una resistencia estatórica, una reactancia de dispersión estatórica, luego venía el bobinado del estator, las N1 vueltas estatóricas. Aquí estaba aplicada la tensión estatórica de la fase, el material ferromagnético y el rotor, que tenía también su resistencia óhmica rotórica, su reactancia de dispersión rotórica. Hemos visto que en esta situación, a rotor abierto, digamos, la corriente rotórica era 0 y rotórica igual a 0. Pero de todas formas acá en estas N vueltas rotóricas se inducía la fuerza electromotriz E sub R. De la misma forma que acá en el estator, del lado estator se inducía la fuerza electromotriz E sub E. Decíamos nosotros que en este caso, estando el rotor abierto, como estaba abierto no se movía, está detenido, está quieto, digamos, por el estator circulaba una corriente que decíamos I estatórica de abierto, circuito abierto. Comentábamos que la corriente que circulaba en esta situación con el rotor abierto sin cortocircuitar, con la corriente secundaria rotórica igual a 0, esta corriente resulta un poco menor que la corriente de vacío de la máquina, porque habíamos dicho, recuerden un poquito que a diferencia del transformador, el motor asincrónico está en vacío cuando el rotor está cortocircuitado y se mueve, gira libremente sin carga externa, sin carga mecánica conectada al eje. Esa es la condición de vacío. En ese caso, la corriente que circula por el estator es un poco mayor que esta, un poco más grande en magnitud, debido a que si bien la corriente que circula por el rotor es muy pequeña, es necesario generar una cupla también muy pequeña para que el rotor se mueva, gire. Está en vacío, no tiene ninguna fuerza que lo frene, pero tiene el rozamiento de la propia masa rotórica con el aire, rozamiento con los rulemanes o rodillos que tengan los ejes. Entonces, sí o sí, acá va a haber una corriente que se va a llamar corriente de vacío I sub 0, cuando el rotor está girando sin carga externa. Y esa I sub 0, esa I sub 0, va a ser un poco mayor que la I estatórica del circuito abierto, es menor que la I sub 0. Esta es un poco mayor que la que está circulando en este caso a rotor abierto. ¿Está claro eso, no? Porque después vamos a ver esa corriente de vacío, cómo se la calcula o se la mide. En realidad se la mide con la máquina rotando libremente. ¿Está bien? Bueno, continuemos un poquito más adelante ahora. En esta situación nosotros habíamos dicho que las ecuaciones de equilibrio podríamos plantear, decíamos que B sub E punto tensión aplicada era igual a la corriente I sub E de abierto, podríamos poner I sub 0 sabiendo que es un poquito mayor, por R sub E más J X de dispersión sub E más menos E sub E. Ecuación idéntica en su estructura a la ecuación del primario de un transformador. Habíamos dicho que la relación entre E sub E y E sub R era A, relación de transformación, que era igual, decíamos nosotros, a N sub E sobre N sub R por los correspondientes factores de corrección. ¿Se acuerdan? Bueno, el K sub E y el K sub R, los cuales a su vez, ambos menores que 1 siempre, pero a su vez eran el producto de por lo menos, como mínimo, 3 factores distintos. Factor de distribución, el factor de longitud y el factor de forma. ¿Está bien? Cada uno de ellos. Bueno,
De todas formas, esta es la relación de transformación que existe acá, entre estas n2 vueltas, porque acá existe el flujo phi rotante o resultante que produce estas fuerzas electromotrices. ¿Está bien? Bueno, la corriente rotórica es 0, entonces en el secundario existe solamente esta E sub R que está relacionada con el primario a través de esta relación. ¿Está bien? Bueno, vamos al segundo caso. Digamos que ahora cortocircuito el secundario. Hago esto. Al cortocircuitar el secundario tengo dos posibilidades. Borro un poquito acá. Voy a borrar esta relación porque esta relación que se cumplía hasta este momento. La corriente que va a circular por el estator ahora ya no es más ni la I estatórica circuito abierto ni la I de vacío necesariamente, porque hay una corriente I estatórica. I estatórica, por acá. ¿Está bien? La relación de vuelta sigue siendo la misma, el flujo sigue siendo el mismo, entonces la relación entre las fuerzas electromotrices es A, la que acabamos escribiendo. Es cierto que ahora circula esta I rotórica en el secundario. Bueno, en este caso tenemos dos situaciones. Si el rotor está bloqueado, o está libre. Quiere decir, si yo cortocircuito el rotor y lo bloqueo, bloquear quiere decir que yo de alguna forma lo retengo al rotor, lo freno y no dejo que se mueva. Ese es el caso del rotor bloqueado. Es el caso que en la práctica se denomina cortocircuito. Cuando la máquina está alimentada con la tensión nominal y por algún motivo se bloquea el rotor, se detiene el rotor, se traba, por ejemplo, un motor que esté arrastrando una cinta. De golpe y porrazo se traba la cinta y el rotor queda engranado, digamos, queda retenido. Ese caso es el rotor bloqueado y corresponde con cortocircuito. Entonces vamos a hacerlo así. Mejor, las dos condiciones. Bloqueado, porque a su vez el bloqueado puede ser de dos. Puede ser en cortocircuito, esto que está acá, bloqueado cortocircuito, o también puede ser, vamos a poner bloqueado, entonces vamos a decir, en el caso del bloqueado, que sea bloqueado en cortocircuito o bloqueado en el arranque. ¿Por qué en el arranque? Bueno, claro, fíjense, ustedes piensen. Tengo el motor, ¿sí? Paradito, con sus conexiones, etcétera, etcétera. Está detenido el motor. Entonces yo, bajo los interruptores para hacer arrancar el motor y en el instante que le llega la tensión acá aplicada, el rotor está en cortocircuito y quieto, sin moverse. ¿Sí? Ese instante es el instante del arranque de la máquina. ¿Está claro? Entonces, si yo considero solamente ese instante, acá voy a tener la corriente que se va a denominar I de arranque. Claro, el motor arranca y si el rotor no tiene carga, va a comenzar a girar hasta alcanzar su velocidad máxima posiblemente y se estabiliza. ¿Está claro? En ese caso, el rotor va a estar girando libre, que es este caso. ¿Sí? Ese libre, este libre es el vacío. Libre es el vacío. Entonces, cuando el rotor está libre, puede ser libre sin carga, es el vacío. ¿Está bien? Entonces, ya en las situaciones con el rotor en cortocircuito, yo lo puedo tener el motor sin nada, sin carga y le doy arranque. El motor arranca, en el instante que arranca el motor, como el rotor está en cortocircuito, la corriente de arranque es también la corriente de cortocircuito. Entonces, la corriente de arranque
es igual a la corriente de cortocircuito. Ojo, esto es interesante, concepto importante, ¿eh? El motor cuando arranca demanda la corriente de cortocircuito. Es decir, es el máximo valor de corriente que toma el motor de la línea. ¿Está bien? En el arranque, en el instante del arranque. Claro, al arrancar, si el rotor está libre, no hay problema. Es un pico de corriente y después cae la corriente y se estabiliza la máquina. Si el motor está con carga, arranca con un pico más alto de corriente, pero después la corriente disminuye hasta el valor nominal de corriente bajo carga. ¿Está bien? Siempre la corriente de arranque es la corriente de cortocircuito. Equivale a la condición de rotor bloqueado. ¿Se entendió? Bien. Veamos esa situación. Entonces, vamos a considerar, hecha esta aclaración, vamos a considerar que nuestro rotor está en cortocircuito, pero que puede girar libremente. Es decir, no se detiene en el instante del cortocircuito. Ya pasó el arranque, y se estabilizó en algún punto. ¿Está claro? Bueno, en ese caso, el rotor está girando tranquilo a una determinada velocidad, se produce un resbalamiento, acuérdense, S, que aquí igual a S, velocidad sincrónica menos velocidad rotórica sobre velocidad sincrónica, por 100, si ustedes quieren, tanto por 100. Este es el resbalamiento. Es decir, este circuito eléctrico en la práctica está girando con una determinada velocidad. La velocidad de giro, acuérdense, velocidad de giro era N sub S igual a 60 por F sobre P. Volviendo un poquito atrás, ¿la velocidad de giro de quién es esta? Del campo rotante o del flujo resultante gira a la velocidad N sub S. ¿Qué es F? Donde F es la frecuencia, es la frecuencia de línea. O sea, F es la frecuencia de línea, son los 50 ciclos. Entonces, F igual a 50 Hz. ¿Está bien? 50 Hz. F o F de línea, para diferenciarlo. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad sincrónica es 60 por F de línea, vamos a poner acá, 50 ciclos, sobre P, que era el P, número de pares de polo. Bien, fenómeno. Ahora bien, el campo rotante gira a la velocidad sincrónica, 60 por F sobre P. ¿Está bien? Y el rotor comienza a girar. Pregunto. Acá se induce una fuerza electromotriz E sub R. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a hacerlo acá. E sub R igual a 4.44 por frecuencia, ¿sí? Por frecuencia, por N sub R', N sub R' era multiplicada por todas las K, por flujo pi. Por pi máximo, ¿está bien? Esta es la ecuación de la E sub R. Pregunto, ¿esta frecuencia cuánto vale? ¿Qué frecuencia es? Es la frecuencia del rotor, porque el rotor ahora se está moviendo. ¿Se entiende, no? Pregunto, al revés, ¿con qué velocidad entonces ahora? La pregunta real es la que vale. ¿Con qué velocidad yo estoy parado en el rotor, me muevo con el rotor? ¿A qué velocidad veo pasar el campo rotante? ¿Se entiende? ¿Está bien? Velocidad relativa. Entonces, la velocidad con que el rotor ve pasar el campo rotante, como el rotor también se está moviendo, entonces la velocidad con que ve pasar es justamente ns menos n sub r. Por lo tanto, esta frecuencia se corresponde con esta velocidad relativa. Esta es la velocidad relativa. Ejemplo.
Yo estoy parado, quieto acá. Y pasa un tren a 40 kilómetros así. Y dentro de un vagón de un tren hay un mosquito que está volando en el mismo sentido, la misma dirección que el tren. El tren respecto de mí pasa a 40 kilómetros por hora. Yo lo veo pasar a 40 kilómetros. Pero el mosquito está volando 5 kilómetros de velocidad dentro del vagón. O sea, el mosquito dentro del vagón se va a 5 velocidades. El que está sentado en el vagón lo ve a 5 kilómetros de velocidad pasando para allá. Yo que estoy afuera, ¿a qué velocidad lo veo al mosquito? 40 más 5, a 45. Velocidad relativa, ¿está bien? Entonces, para mí el mosquito viaja a 45 kilómetros por hora. En realidad, para el que está sentado en el vagón, viaja a 5. Bueno, si yo estoy parado en el estator de la máquina, veo al campo rotante pasar 50 veces en un segundo. ¿Sí? A la velocidad sincrónica ns. Lo veo pasar. Ahora, si yo me paro acá, a este campo lo veo a 50 menos la velocidad de este campo. Yo estoy parado en el vagón y lo veo pasar al mosquito a 5 kilómetros, no a 45. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bueno, entonces, conclusión. Vamos de vuelta acá. FR es igual a 60, P por N sub S menos N sub R, la velocidad relativa sobre 60. ¿Está bien? Entonces, vamos para arriba, corremos acá un poquito. Y tenemos F sub E es igual a F de línea. 50 ciclos. F sub R es igual a P por NS menos NR sobre 60. Y este F de línea, vamos a poner acá, es igual a P por NS sobre 60. ¿Está bien? Entonces tengo estas dos relaciones, esta y esta. Hagamos el cociente. Frecuencia del rotor dividido frecuencia del estator o frecuencia de línea. Entonces me queda frecuencia de línea del rotor dividido frecuencia del estator es igual a P por NS menos NR sobre 60 dividido P por NS sobre 60. ¿Sí? Esto dividido esto. Acá, esto. Se simplifica. P con P, 60 con 60 y me queda relación importantísima. Frecuencia del rotor es igual a NS menos NR sobre NS. ¿Qué es esto? Por F de línea. Entonces, la frecuencia con que se varía la fuerza electromotriz en el rotor, la frecuencia de la fuerza electromotriz en el rotor es justamente esta, igual S por FL. FR es S por FL. ¿Está bien? Es decir, una frecuencia mucho menor. Habíamos dicho que el resbalamiento, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero de todas formas, el resbalamiento normal, nominal para una máquina, motor de potencia, está del orden del 3%, máximo 5%. Es decir, que la frecuencia del rotor está del orden, es aproximadamente, supongamos, derecho 0,05 por F de línea. ¿Está? ¿Sí? Si F de línea son 50 ciclos, 50 por 0,05 es 25, 2,5 ciclos por segundo. O sea, mucho menor. ¿Está claro, no? Entonces, este es el concepto fundamental del movimiento rotórico. La existencia del resbalamiento, debido al movimiento, el resbalamiento genera una velocidad relativa, es decir,
El movimiento rotor genera una velocidad relativa entre el rotor y el campo. Esa velocidad relativa hace que la fuerza electromotriz que se induce en el rotor y la corriente circulante en el rotor, la I sub R, y la X de dispersión del rotor tengan un valor distinto. Son las magnitudes que van a estar afectadas por el movimiento. Es decir, ahora vamos a definir otro valor. E sub RS, E sub RS va a ser igual, magnitud 4.44, ¿sí?, por F sub R, como dijimos hoy, por flujo máximo por N sub R', igual a 444 por S por F de línea por flujo máximo por N' sub R. Acá aparece el S. Entonces, E sub RS es igual a S por E sub R, siendo E sub R el valor de fuerza electromotriz inducida cuando el rotor está detenido. ¿Se entiende? Bueno, evidentemente, así como la frecuencia de rotación la frecuencia de rotor es menor, bastante menor que la frecuencia de línea, la fuerza electromotriz inducida en movimiento es también bastante menor que la fuerza electromotriz inducida al rotor bloqueado o rotor detenido. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué otra magnitud se ve afectada por la frecuencia en el circuito equivalente? La reactancia de dispersión. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a escribir acá arriba, volvemos y hacemos lo siguiente. X de dispersión sub R, que es igual a 2pi por F sub R por L de dispersión sub R, ahora va a ser igual a 2pi por S por F de línea por L de dispersión sub R. ¿Está bien? Es decir, igual a S por X de dispersión sub R. Sí, digo bien. Esta es RS. S, acá está. X de dispersión sub RS igual que esta, RS, es igual a 4 por FR. Entonces, bueno, de todas formas, resumiendo, la X de dispersión sub RS va a ser igual a S por X de dispersión sub R. ¿Está bien? Son las dos magnitudes que se modifican o que se ven afectadas en sus respectivas magnitudes cuando el rotor está girando. Eso es sumamente importante y digamos que ahí es donde aparece representado en el modelo físico-matemático el movimiento. Por eso que el coeficiente de resbalamiento, el S, es el parámetro clásico de las máquinas rotantes, ¿sí? Porque es el indicativo, es el indicador de que hay un circuito eléctrico que se mueve respecto del otro circuito eléctrico. El S, digamos, representa el movimiento. ¿Está claro? Si yo considero el S y lo ubico en los lugares, en las magnitudes en donde corresponde, las ecuaciones son, no digo exactamente iguales, pero son casi iguales a las del transformador. Excepto que, debido a que uno de los circuitos eléctricos se mueve respecto al otro, hay un movimiento relativo, aparece un factor, un coeficiente, que es el que lo tiene en cuenta ese movimiento y que es el resbalamiento. ¿Está bien? Entonces, ubicando ese resbalamiento en las magnitudes correspondientes, la ecuación sigue siendo la misma. Entonces, ahora, tengo, resumiendo un poquito, o sintetizando las ecuaciones de equilibrio, en el estator tengo B estatórico, vector, igual a I estatórico, vector, por R estatórico, más J, I estatórico, por X de dispersión estatórico, más, menos, E estatórico. Este es el estator de la máquina. En el rotor ahora tengo
E sub RS, ¿está bien? E sub RS, estando el rotor en movimiento, que es igual a S por E sub R. ¿Está bien? Entonces es igual a S que multiplica a I sub R por R sub R más J I sub R por X de dispersión sub R S. ¿Ven? Acá hay un S. Entonces, no, perdón, no. S sub R, así, S sub R, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces me queda igual a, este va acá. S, ahora sí. A ver, che, no, disculpen, me equivoqué, espera un poquito.